Tenemos este tema que se llama ¿Cómo ves hoy a Dios? Ok, Es wow. muy importante el Muy cómo, importante. qué apariencia, qué perspectiva tenemos de Dios. Amén. Y muchos creyentes, Yacania, viven en derrota precisamente por este problema de la manera en que ellos están viendo hoy a Dios en Ok, su vida. ok. Y a veces muchas personas viven en condenación o esa culpabilidad por algo que ellos hicieron en el pasado y sienten que Dios lo está castigando, que es por culpa de eso y no avanzan, no crecen, no se ven reinando Ok. precisamente por estar en este sistema de viendo a Dios como un Dios de ira contra ellos y no como un Dios de amor. Y el problema principal también pasa en que esto sucede así que definitivamente lo que tú escuchas te va a alimentar en una forma u otra. Wow, claro. Puede alimentar tus miedos, tus temores o puede hacerte crecer en el conocimiento del amor perfecto y profundo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y el problema es que muchos creyentes viven así porque simplemente escucharon el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de una forma quizás distorsionada. Ok. Y eso cambió su forma de ellos ver a Dios. Pero mira qué dice la palabra aquí en Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que Amén. envió a su Hijo unigénito para todo el que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso ese versículo, me encanta. Si Él envió a su Hijo por amor a nosotros, Amén. no está tratando a castigarte, Él está tratando a darte la solución por amor. Amén. 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 Sí, me Maravilla. encanta ese versículo, bellísimo. Y más cuando pensamos en que Él hizo eso cuando aún éramos pecadores. Wow, Amén. sí. Entonces, ¿qué más ahora que somos creyentes? Y realmente, hermanita, como tú dices, tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchamos mensajes que solamente nos hablan, perdón, de un Dios que está, o sea, listo para dejar caer toda su ira sobre nosotros en el momento en que nosotros dejamos o que no podemos cumplir con una serie de normas o de reglas. Y bueno, para decirlo como testimonio, yo digo que cuando yo empecé en este camino del Evangelio, y creo que muchas personas se pueden identificar con esto, al principio yo, manita, puedo decir que hasta le tenía un poquito de miedo Wow. a Dios, porque uno lee las escrituras, ¿verdad? Dime tú, uno se va empezando a ese apocalipsis Wow. o lee otras historias donde eso era fuego y mata aquí y mata allá, que si tú no tienes el entendimiento, realmente tú dices, Dios mío, pero ¿y qué Dios es este que manda a matar a su pueblo así? O sea, yo en el principio creía esa historia que se dice en algunos, hasta en algunas iglesias, de que Dios te manda un proceso como una enfermedad o Wow. algo así Tremendo. para darte un castigo o para Mentira hacer, del maligno. o para, ¿verdad que sí? Ajá. Y se dice eso y si tú no estás, no tienes discernimiento, tú entiendes que Dios te manda un castigo o una enfermedad para acercarte a Él. No. Pero claro, según uno va creciendo y según uno va creciendo en entendimiento, en discernimiento, Amén. uno empieza a ver y empieza a ver lo que uno lee en la Biblia, que yo creo que es muy importante, con el filtro del antes y después de Cristo. Sí, Porque muy ahí importante. todo cambió. O sea, Cristo fue el punto en la humanidad donde todo cambió y tenemos que filtrar lo que leemos. Por eso ahora entiendo que Él nos ve tal y como Él ve a Cristo Amén. y Amén. que Cristo vino precisamente para establecer un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Amén. Amén. Entonces Amén. eso es importante. Y eso que tú comentabas me hizo recordar esta parte, un versículo bíblico, no lo recuerdo, pero voy a parafrasear lo que recuerdo de que dice que uno veía el Viejo Testamento y todo, cuando Dios se murió un pueblo o hacía que descienda Amén. fuego y quemaba 50. Hay mucha gente Sí, que, eso eran pero que los pueblos profetas, enteros. no sé si era el profeta el que decía que descienda fuego del cielo, ¡fum! Y eran 50 Así quemados y es. achicharrados ahí mismo. Entonces,
los discípulos conocen esa parte de la Biblia también. Y una vez entrando Jesús a un pueblo, no lo aceptaron. Y él andando con unos discípulos ahí, ellos dicen, ¿qué? Jesús, ¿tú quieres que nosotros oremos? Y hagamos que descienda fuego del cielo, como Elías, creo, Wow. para que los queme. ¿Y tú sabes qué dijo Jesús? Yo me imagino. Pero ven acá, mis hijos, ¿y de qué espíritu es que ustedes son? Yo no he venido a destruir al hombre, yo vine a salvarlo. Entonces hay que hacer una separación cuando leemos el viejo pacto y cuando leemos el nuevo, lo que selló la sangre de Cristo. Eso es maravilloso, eso a mí me encantó, porque va con lo que tú dices. Y tú te pones a leer, del mismo Jesús. Claro, tú te pones a leer lo que hacían los profetas y cuando mandaban a la guerra y tú dices, vamos a decir así mismo, yo oro. Hay personas que dicen, yo oro y hago que descienda fuego. O sea, como que hago que a una gente le vaya incluso hasta mal con una oración y eso no yo es lo he así. escuchado eso también. Hay que ver de qué espíritu estamos siendo, porque Jesús dijo, no, vine a salvarlos. Yo lo he escuchado eso. No a perder las almas. Y es importantísimo tener en cuenta que ya nosotros no le servimos a un Dios que tiene un látigo listo para castigarnos, no, amén. Ahora le servimos a un Dios que nos espera con los brazos abiertos, amén. Entonces, mi pregunta para ustedes, ¿tú ves a un Dios enojado o tú ves a un Dios que está listo para recibirte en sus brazos? ¿Y cuál Dios verdaderamente tú quieres servirle? Tenemos que saber que gracias a Jesús y a su obra consumada en la cruz, ya no estamos bajo la ley, donde, bueno, ahí sí había un Dios que si tú cumplías, estaba feliz, estaba contento. Si no cumplías, estaba enojado. Pero ya no estamos bajo la ley o bajo ese pacto gracias a lo que hizo Jesús. Y podemos ver esto aquí en Romanos 10:4. Que dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. Amén. Entonces vemos que con Cristo llegó el fin de la ley. Y la justicia. Y la justicia para nosotros, eso es bello. Para todo el que cree. Para todo el que cree. Esa parte importante, hermano, para todo el que cree. ¿Y que cree en qué o en quién? En Jesús. Jesucristo. Eso es importante recalcarlo ahí también. Y fíjate, esto es muy importante que yo estaba reflexionando, que fíjate que muchas personas no saben de la Biblia, muchas personas no han entendido la gracia, ni la salvación, ni todo esto de Jesucristo, pero ellos tienen un buen concepto de Dios. Amén. Un concepto maravilloso, lo ven como, no, porque papá es loco conmigo. Papá es loco. No, porque... Bueno, hasta le llaman el balbú conmigo, no come cuento. Sí. Le ponen sus nombres, pero están viendo a Dios como un Dios amoroso que lo creó y lo quiere bendecir. Aún ellos quizás están allá afuera, no están en el camino del Señor, no han entendido nada, pero tienen un concepto lindo de Dios. Y eso yo lo he observado y también es mi experiencia. Antes de yo conocer a Jesús, de entender que yo necesitaba ser salva, que no valía solo conocer que Dios existe, pues yo sabía que Dios existía. Amén, claro. Y yo tenía mis oraciones con papá. Y yo sabía que papá le gustaba bendecirme y que él, yo le decía a papá, pero fíjate que él es nuestro padre cuando aceptamos a su hijo. Amén, que esa parte a veces no la tienen clara las personas. Él es nuestro creador. Cuando lo aceptamos a Jesús, entonces pasamos a ser parte de su familia y Él es nuestro Padre. Amén. ¿Entiendes? Pero, ¿qué quiero dejar dicho con esto? Que creo que algunos creyentes, por malinterpretar la palabra o por estar bajo el viejo pacto, han distorsionado la visión de lo que una persona puede tener como un Dios bueno. Amén. Wow. Y muchas personas viven con una conciencia de que Dios es bueno, que Dios lo quiere bendecir, que no, con todo Dios delante. No, Dios me bendijo, Dios me sanó de eso. Sí. Pero cuando se acercan quizás a un grupo de iglesia o algo, si no tienen el evangelio correctamente, ellos empiezan a distorsionar su vista de Dios. Manita, a mí no es posible, mis hermanos, que un creyente tenga una visión de Dios más distorsionada que una persona que a lo mejor no está dentro del evangelio. Eso es inconcebible para mí.